Para saber por qué un buen día en España la gente empezó a matarse entre hermanos y amigos, hay que remontarse mucho más atrás de tiempos de Maricastaña. Más en concreto hay que irse al año 772, cuando empieza la reconquista de la península ibérica por los reinos cristianos del norte. La conquista de la península duró la tira de años, más de 700. Los reyes cristianos pues no es que fueran especialmente ricos, así que dinero tenían poco, por lo que para compensar a sus caballeros, en lugar de dar dinero daban tierras, que luchar en nombre del cristianismo está bien, pero tampoco es que se vaya a hacer de gratis. Pero bueno, se empezó a reconquistar y al principio había hostias para quedarse con los nuevos territorios. Había un montón de caballeros y poca tierra conquistada que repartir. Todo el mundo quería su cacho de tierra, no fuera a ser que no se conquistase más territorio. Ya con el tiempo se fue conquistando más terreno y bueno, ya no había tantos caballeros como antes, ni mucho menos. Cada vez quedaban menos y pues tocaban a más tierras. Al final, los pocos caballeros que quedaban recibían tierras a cascoporro. Por lo tanto, la propiedad de la tierra quedó más o menos así. Ah, sí, y la iglesia también recibía tierras, que los reyes por aquel entonces eran muy católicos. Así que esta estructura se mantuvo por los siglos de los siglos. Y bueno, pues ya los tataranietos de esos caballeros ya no eran caballeros, porque no luchaban, y se convirtieron en terratenientes. Esta gente, junto con la iglesia, eran algo así como los putos amos de sus tierras. Ellos decidían cuándo y cómo trabajaban los habitantes de sus territorios. Y no es que hubiera así como que digamos muchas opciones para trabajar. Si no trabajabas en los cultivos del terrateniente, no trabajabas en nada. Y bueno, te morías de hambre junto con tu familia. Así que el poder de la iglesia y los terratenientes era muchísimo, como reyes en sus tierras. Y obviamente algunos eran como reyes magnánimos y otros eran como tiranos. El caso que esto hizo que en España hubiera una estructura de la tierra en donde en el norte abundaban los pequeños propietarios que eran dueños de los llamados minifundios, y en el sur los grandes propietarios que eran dueños de los conocidos como latifundios. Pues ahí por principios del siglo XIX llega a España la revolución industrial, que entusiasma a los pequeños propietarios del norte, pero que no gusta nada a los grandes propietarios del sur. En parte porque si empiezan a mecanizarse, perderían el poder que a través de ser proveedores de trabajo tenían sobre los habitantes de sus tierras. Algunas personas como el general Torrijos pensaron que entre otras cosas era bueno plasmar esta nueva realidad en una constitución que permitiese prosperar la industria y la modernización. Pero Fernando VII, que era muy cabezota, pues dijo que como que no, y bueno, lo mató. A la muerte de Fernando VII, Baldomero Espartero, príncipe de Vergara, le quitó a la iglesia sus terrenos, que estaba muy de moda por aquel entonces, y se los dio a los terratenientes, que por lo general eran más mala gente que los curas. Pero bueno, que el cura a su monasterio y las tierras a los terratenientes. Los campesinos tenían la mala costumbre de enfrentarse a los terratenientes, una mala manía que la gente hambrienta solía tener entonces. Por lo que Isabel II, la hija de Fernando VII, crea la Benemérita o Guardia Civil para evitar estos ataques. Esta señora tenía otro problemón, y es que unos españoles al norte no la reconocían como reina, ya que querían como rey al hermano de Fernando VII, Carlos, que era así como más conservador, más católico, más autoritaria. El caso es que esto hizo que Isabel II tuviese que hacer frente a conflictos en el norte con estos tipos y a conflictos en el sur entre los campesinos y los terratenientes. Isabel II mimaba mucho a los terratenientes y a la iglesia, y eso pues a muchos seguidores del difunto Torrijos les disgustaba. Así que se rebelaron. Entre ellos estaba el general Prim, que echó a Isabel II y puso a Amadeo de Saboya. Este rey duró poco, porque vio que en España había mucho jaleo y dijo que no reinaría un país en estas condiciones, que él no lo hacía por necesidad de dinero, sino pues para pasar el rato y como que no. Así que se marchó. Y bueno, pues sin rey España se convierte en una república, y nace la primera república española, que duraría muy poquito, no llegaría a los 2 años, porque seguía habiendo jaleo en el país. Así que el general Pavia dio un golpe de estado y puso de rey al hijo de Isabel II, Alfonso XII, el que estableció un sistema de elecciones amañadas para que dos grandes partidos se fuesen turnando en el poder. Ambos partidos, en lo general, eran del gusto de los terratenientes. Lógicamente, para los nuevos ideales políticos que iban surgiendo era muy difícil encontrar un hueco en este sistema. Pero el siglo XIX seguía avanzando y nuevas ideas venían de Europa, ideas que hablaban de anarquismo, introducidas por Fanelli. Estos nuevos ideales encendían mucho a la gente, tanto que uno de sus seguidores mató a Cánovas, uno de los dos presidentes que se iban turnando en el poder. Vamos, que eran ideas muy poderosas que cavaban muy hondo entre los trabajadores de la industria y los campesinos. Hay que tener en cuenta que las condiciones de la industria en aquella época eran durísimas y la probabilidad de muerte alta, vamos, como los repartidores de Delibro o incluso peor, por lo que los trabajadores eran muy permeables a los ideales que hablasen de revolución. Además, en el norte la industria iba como un tiro, con grandes beneficios, pero en el sur los ineficientes terratenientes necesitaban subvenciones, por lo que el gobierno de turno ponía impuestos en el norte para proveer subvenciones en el sur.
Esto hizo nacer los movimientos nacionalistas encabezados por los empresarios. Además, ideas demostradas erróneas hoy día, pero que por entonces se veían como correctas, venían de Europa, en base a las cuales se fundaba el PSOE, que admitía la existencia de una lucha de clases y opinaba que desde el gobierno había que mediar en ella. Estas ideas gustaban mucho a los trabajadores con formación, qué sé yo, arquitectos, aparejadores, médicos, este tipo de profesionales. Dentro del PSOE se funda también el sindicato UGT, Unión General de Trabajadores. Por otro lado estaban los intelectuales, tipo Benito Pérez Galdós y un joven Manuel Azaña, que pensaban que lo ideal sería que todas las ideas, fueran cuales fueran, se desarrollaran dentro de una república. Otro grupo que lideraría Lerroux, uno de los personajes más misteriosos del panorama político de principios del siglo XX, fue el Partido Radical, que nació en Barcelona, en principio para proteger a los trabajadores, pero que pronto demostraría que no iba a ser así, y que se movería en base a los intereses de cada momento. Es lo que llamaron centrismo radical. En el cambio del siglo XIX al XX, los militares iban volviendo de las colonias, ya que España había perdido todos los territorios de ultramar, y el imperio español había terminado. El siglo se inauguraba con un joven Alfonso XIII en el poder, ya que Alfonso XII había muerto. Alfonso XIII fue el primero en rodar escenas pornográficas en España, como dato. El caso es que los militares estaban un tanto humillados, y no eran que digamos indiferentes a las críticas. En Barcelona, unos periodistas se metieron con ellos y al más puro estilo Charlie Hebdo, los militares asaltaron la redacción hiriendo a varias personas. Así que se decidió darles un entretenimiento a los militares más belicosos, y los enviaron a conquistar unas minas en África, donde España aún tenía un remanente del imperio. Los militares más tranquilotes se quedaron en la península, y el ejército quedó dividido entre los afables peninsulares y los duros africanistas. Pero claro, necesitas tropas en África, y no es que la gente se aliste más a luchar contra una especie de protoestado islámico, por lo que los reclutamientos eran forzosos. En Barcelona hubo mucha resistencia, y también en Madrid, ojo. Y ya que el partido político que se suponía que debía de impedir este rapto de ciudadanos no hizo nada, los trabajadores se unieron en lo que se llamó la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, e impidió estos reclutamientos. Pero bueno, el ejército en África engrosó sus listas a base de alistar a nativos moros. Así que la CNT completaba el crisol político español, aunque sin representación parlamentaria, ya que como dije, las elecciones no eran más que una pantomima. Para pagar la guerra de África, el gobierno de entonces, cuyo conocimiento de teoría monetaria era nulo, decidió imprimir dinero a cholón, lo que, sorpresa, hizo subir los precios. Además, en 1914, un tipo en Alemania pensó que sería buena idea construir un ferrocarril hasta el Imperio Otomano. Este ferrocarril tendría que pasar sí o sí por Serbia, pero los serbios no querían, así que los alemanes deciden pagar a un serbio para que mate al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, para que así el Imperio Austrohúngaro tenga una excusa para invadir Serbia. Toda una genialidad si no fuera porque al final se lió una tangana bien gorda, conocida entonces como la Gran Guerra y hoy día como la Primera Guerra Mundial. El caso, que entre que en España el ejército estaba un poco desestructurado, los ciudadanos poco dispuestos a luchar por gilipolleces europeos y el rey Alfonso XIII tenía familiares en ambos lados de la contienda, España fue neutral, lo que la convirtió en una exportadora a los países beligerantes, y las fábricas empezaron a florecer a troche y moche. El número de trabajadores industriales aumentó mogollón, a los cuales los trabajadores veteranos instruían en el ideario de la CNT. Todo esto hizo aumentar más los precios, lo que hizo que tanto trabajadores como militares se manifestaran para pedir aumentos de salarios. Eduardo Dato, el presidente de turno entonces, tuvo una idea genial, dicho desde el sarcasmo desde luego. Les subió el sueldo a los militares y luego pidió a estos que aplastaran a los obreros que se manifestaban. Esto obviamente enfadó mucho a los trabajadores, que volcaban su enfado con quien tenían a mano, esto es, los empresarios y sus representantes. Así que, muertos de miedo, fueron corriendo al rey a pedirle que controlara la situación. A cambio, ellos dejarían de exigir su espacio en la vida política, en lo que se restablece el orden. En el sur, por su parte, se creó a manos de Herrera Oria la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, con el objetivo de quitar a los campesinos las ideas socialistas a cambio de determinadas mejoras. Funcionaría como un sindicato contrarrevolucionario. Pero que me desvío. El rey eligió a Antonio Maura como hombre fuerte para presidir el gobierno de concentración, destinado a imponer la paz social. Pero los conflictos no cesaban. Por si fuera poco, en Europa dejan de matarse los unos a los otros, debido a que la mayoría ni siquiera sabía por qué se estaban peleando. Y bueno, se declara el final de la Primera Guerra Mundial, lo que hace que la demanda de productos españoles por parte de los países beligerantes desaparezca.
las empresas cierren y echen a la calle a muchos trabajadores que no se iban a la calle precisamente contentos. Esto hizo crecer dentro del PSOE un bulto de militantes socialistas que empezaban a abrazar el comunismo, ya que empezaban a ver la revolución como única salida para terminar con las clases sociales. Nuevos ideales que siempre traían más y más conflictos en un país donde el gobierno permanecía inaccesible para ellos. Así que Alfonso XIII, pensando en el golpe de estado que puso a su padre en el poder, pues hizo lo mismo. Y en 1923 el general Miguel Primo de Rivera da un golpe de estado y a base de hostia limpia impone la paz social. Prohíbe cualquier tipo de movimiento anarquista y da a la UGT el monopolio de la lucha sindical, poniendo al frente al socialista Largo Caballero. Además, dice a los movimientos nacionalistas que se relajen. Y para tener a todos contentos, inicia un plan de infraestructuras a lo largo de todo el país. Pero como no tenía tampoco ni idea de teoría monetaria, pensó, en lugar de subir impuestos, ¿por qué no imprimo dinero para pagar estas infraestructuras? ¡Qué genio! Esto creó una inflación de caballo, tanto que esta vez la peseta quebró, arrastrando a los empresarios españoles y cabreándolos con razón. Además, tampoco se llevó bien con los terratenientes, ya que quiso llevar a cabo reformas agrarias que apaciguasen el campo. Pero estas reformas no gustaban para nada a los terratenientes. Al final debió pensar, a mi edad, ¿qué necesidad tengo yo de estar comiéndome estos marrones? Y dimitió. Así que en un intento a la desesperada, Alfonso XIII propuso otro dictador, el general Dámaso Berenguer, que en breve renunció también. España era un país que daba un perezón enorme gobernar. En 1931 hubo elecciones municipales y debido al crecimiento de la población en las ciudades, amañar las elecciones era casi imposible. Salieron ganadores partidos que no querían rey, sino república, así que Alfonso XIII debió de pensar también perezón, y se marchó. Sin rey, España era por definición una república, y como ya hubo una durante un breve periodo de tiempo, a esta nueva se la llamó, haciendo gala de una orden de imaginación, la Segunda República. Así de entrada, la república traía esperanzas a los empresarios, a los obreros y a los campesinos, y no gustaba nada a los terratenientes. El gobierno provisional que se estableció estaba formado por estas personas, algunas de las cuales veremos con cierto protagonismo más adelante, pero por ahora decir que estos eran conservadores y representaban a las clases altas. Estos eran los radicales del Lerroux, cuyo nombre confundía ya que eran radicales de centro, lo que en la práctica se traduciría en arrimar el ascua a mi sardina. Este era un catalanista liberal. Estos eran el centro izquierda y estos los socialistas. En la práctica, estos dos grupos serían los que llevarían la iniciativa de las reformas. Así, de primeras, lo que se hizo fue evitar la salida de capitales que el miedo al nuevo régimen provocaba, por lo que Indalecio Prieto, socialista y ministro de Hacienda, asumió como gesto de responsabilidad la deuda de los gobiernos anteriores. Además, los socialistas también evitaron los ataques que bajo la euforia por la creación de la República se estaban llevando a cabo contra sedes de los gobiernos anteriores. Por ejemplo, evitaron el asalto al Palacio Real. Y para tranquilizar también a los terratenientes y empresarios, pues mantuvieron la Guardia Civil. Esta gente de entrada quería hacer las cosas bien, decir lo contrario sería mentir. Este tipo de movimientos representa la tercera España, que no duraría mucho en perderse entre el odio de las otras dos Españas. Pero bueno, los conflictos no tardarían en llegar, y es que una prioridad era reformar el campo, con una serie de medidas de las que los terratenientes no querían ni oír hablar. Y no piensen que como gobierno podían imponerlas, el poder de un terrateniente en sus tierras era superior al gobierno, muy superior. Ni los políticos más conservadores podían entenderse con ellos, muchos eran tipos muy peligrosos a los que los funcionarios del Estado ni se atrevían a acercarse. En las calles seguía la violencia, y se tardó poco en culpar a la República de no saber establecer la paz social, sobre todo desde los medios de la derecha. La derecha, en los primeros años de la República, estaba dividida en dos. Los accidentalistas consideraban que la forma de gobierno pues daba igual, siempre y cuando sus ideas fueran las que se llevaran a cabo. Así que su objetivo era alcanzar el poder dentro de la República. Aquí la figura más destacada era Gil Robles. Por otro lado, estaban los catastrofistas, que querían imponer una forma de gobierno por la fuerza. Estaban los carlistas, que desde Isabel II seguían R que R con imponer el rey que ellos pensaban que debería ser. Los monárquicos, que querían la vuelta de Alfonso XIII. Y pequeños grupos fascistas, que eran bastante marrulleros, siempre creando bronca por las calles, y que finalmente se agruparían más adelante en la Falange Española, liderada por José Antonio Primo de Rivera, el hijo de Miguel Primo de Rivera, el antiguo dictador. La Iglesia se escoró a la derecha, sobre todo por unas declaraciones del arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que molestó mucho a los católicos conservadores del gobierno, como Miguel Maura, hijo del otro Maura, y ministro de Gobernación.
que no quería ver cómo Soma de Iglesia se metía en asuntos de política. Además, el 11 de mayo de 1931 empezaron a arder varias iglesias. Incendios que no se sabía muy bien si habían sido llevados a cabo por agitadores provocadores de la derecha o por obreros y campesinos. Como no estaba claro, Manuel Azaña, ministro de la Guerra, no pidió a la Guardia Civil intervenir, y lo llovieron las críticas a cascoporro, obviamente. Y ya por último, lo que acabó de arrojar a la cúspide eclesiástica a la derecha fue la libertad de religión en España, muy criticada por los periódicos de la derecha, lo que les valió el cierre temporal de sus instalaciones. Así que digamos que libertad de prensa pues tampoco había mucha. Además, el 14 de abril, Cataluña dice que se va a declarar una república independiente, a lo que el gobierno le dice: venga, tontorrona, tú lo que quieres es un estatuto, que te vamos a hacer y va a quedar fenomenal. Estos miramientos con Cataluña, además de una reforma del ejército a todas luces necesaria porque casi había más oficiales que soldados convirtiéndolo en un ejército ineficiente, hizo que el ejército empezase a mirar a la república con desconfianza. Azaña también cerró la Academia de Zaragoza, dirigida por Francisco Franco, lo que hizo que ambos se empezaran a llevar mal. Además, se permitió a los civiles manifestarse en contra del ejército, cosa que antes les llevaba directamente ante un tribunal militar. En estos primeros meses de la República, la derecha hacía circular rumores acerca de teorías conspiratorias muy de moda en Europa, culpando a judíos, comunistas o masones. No existía YouTube entonces para desmentirlas. Pero bueno, en julio de 1931 son las primeras elecciones generales de la República, que ganó el PSOE, y el segundo partido más votado fue el Partido Radical. Pero por mucha república que hubiera y por mucha representación de la soberanía popular en las Cortes, los conflictos sociales ahí estaban. Y con el sentimiento de que en la República las huelgas tendrían el respaldo de un gobierno complaciente, la CNT convocó una huelga general. Pero ese no fue el caso. La República dejó las cosas claras y sacó al ejército a aplastar a los huelguistas y a dejar claro que quien manda es el gobierno. Esta respuesta hizo que la CNT se radicalizase, viese a la República como enemigo y cayese en manos de la Federación Anarquista Ibérica, la que promulgaba abiertamente la violencia. En la segunda mitad de 1931 se redactó la Constitución de la República, que fue aprobada el 9 de diciembre y que configuraba una España democrática, laica, reformista y liberal. El texto gustaba mucho a los políticos y poco a los militares, al clero y a los terratenientes. A los terratenientes no les gustaba porque daba un derecho al Estado que ahora vemos como normal, sea o no justo, que eso es otra cosa, pero que por entonces no lo era, que era el derecho de expropiar terrenos con indemnización. Y a la Iglesia no le gustaba pues porque eliminaba las subvenciones del gobierno a la Iglesia y legalizó el divorcio. Por si fuera poco, Azaña se vino arriba con una provocación que quizás fuese innecesaria, diciendo que España no sería nunca más católica. Esto molestó a los miembros más conservadores y católicos del gobierno, que aunque de acuerdo con las medidas tomadas no veían sentido hacer leña del árbol caído. Azaña fue el elegido por las Cortes para ser presidente, lo que enfadó mucho a Lerroux, presidente de los radicales, quien se dedicaría a hacer oposición, en lo que acabaría siendo un viaje de su centrismo radical hacia la derecha. Al igual que hoy día, los presidentes de Estados Unidos quieren encontrar la paz entre israelíes y palestinos, en España, en aquel tiempo, el reto era encontrar la paz en el campo, entre campesinos y terratenientes. Así que Azaña se puso a ello con la reforma agraria que ya había echado a andar hace unos meses. Pero nada, esto no cuajaba. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, la FNTT, que formaba parte de la UGT junto con la CNT, reivindicó con manifestaciones que se expropiasen tierras para hacerlas comunales. Sin embargo, los republicanos más intelectuales no querían empezar a quitar tierras, así que Azaña estaba entre dos fuegos. En una de estas manifestaciones, los guardias civiles dispararon contra los manifestantes, los que contraatacaron y mataron y descuartizaron a los guardias civiles. Esta noticia llegó a oídos del general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, quien montó en cólera al ver el ensañamiento con los cadáveres y ordenó represalias antes de que siquiera el gobierno pudiese reaccionar. Por desgracia, en una de estas represalias moría gente que nada tenía que ver, y en concreto se mató a una mujer embarazada y a su hijo de 2 años. La FNTT intentaba que desde la moderación se buscase una solución al problema agrario, pero desde el gobierno eran muy tibios con este problema, y los terratenientes no querían ni hablar con la FNTT, ni con los políticos de la República, y además, la propia Guardia Civil permanecía leal a los terratenientes en la mayoría de los casos, así que en sus tierras los terratenientes seguían siendo los putos amos. En estas se termina de redactar el Estatuto de Cataluña, que por querer satisfacer a los nacionalistas catalanes y no molestar mucho a la derecha, acabó por no gustar ni a los unos ni a los otros.
La derecha además iba recogiendo a los católicos que no entendían las medidas de la República en contra de la religión católica. Y es que en 1932 hubo otra batería de medidas para crear un Estado 100% laico. Se prohibió a los ayuntamientos que hicieran aportaciones económicas a la iglesia local. Los cementerios pasaron a ser propiedad del ayuntamiento y en algunos se prohibió cualquier tipo de cortejo fúnebre religioso. Se suprimieron los crucifijos de las aulas y se prohibió tocar las campanas, que a la hora de la siesta especialmente son un coñazo. Además, se prohibieron en muchos pueblos las procesiones, lo que se consideró una pasada de frenada de la República en su afán por crear un Estado laico. Que a ver, no se puede pasar de 0 a 100 en un segundo. Hay que ir poco a poco porque si a un nazareno le quita su procesión del día a la noche, pues probablemente acabe haciéndose de derechas. Todas estas medidas y revueltas hicieron que políticos de derechas y conspiradores monárquicos convencieran a Sanjurjo para que se lanzase a la piscina y diera un golpe de Estado. Un golpe de Estado chapucero, que fue sofocado rápidamente por una huelga general de la CNT, la UGT y trabajadores de ideas comunistas, y en Madrid por la recién creada Guardia de Asalto. Y Sanjurjo pues acabó en los tribunales. El fracaso del golpe hizo que la República se viniese arriba y aprobase una ley para la reforma agraria y el Estatut de Cataluña. Ocurrió por entonces el incidente de Casas Viejas, en Cádiz, donde unos terratenientes habían decidido no cultivar, y claro, los campesinos estaban sin dinero ni nada que llevarse a la boca, por lo que la CNT convocó una huelga revolucionaria, que tuvo amplio seguimiento, y que la República reprimió con ayuda de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto Republicana, matando a 24 personas. Este incidente hizo que la gente empezara a ver a la República como un régimen igual de violento que los anteriores, y en la CNTT se enfadaron mucho. Y la CNTT depende de la UGT, que a su vez depende del PSOE, cuyos integrantes retiraron el apoyo a los republicanos, lo que significaba dar la espalda al presidente del gobierno Manuel Azaña. El incidente de Casas Viejas hacía imposible que Azaña fuera el encargado de resolver el problema agrario. Además, el otro partido mayoritario, el Partido Radical de Lerroux, obstruía cualquier iniciativa de Azaña en el Congreso, ya que sin el apoyo del PSOE necesitaría su colaboración. Pero estos cada vez se entendían mejor con la derecha y no querían apoyar a Azaña. Gil Robles organizó un poco el jaleo de partidos que había en la derecha, fundando la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, como resultado de la fusión de Acción Popular y otros grupos de derechas. Por aquel entonces estaba muy de moda el fascismo en Europa, era como el fenómeno Trump de la época. El fascismo entonces no eran más que unos ideales con los que Gil Robles se mostraba de acuerdo en gran parte, ya que estos ideales además eran muy alabados en determinados periódicos. Ilustres millonarios como Juan March financiarían el nuevo partido creado por Gil Robles. Así que con este jaleo en el Congreso pues se convocaron elecciones, en las cuales los partidos pidieron el voto, y la CNT, al considerar la República como su enemiga, pidió la abstención. Con la alianza del PSOE con los republicanos rota, la abstención solicitada por la CNT y la fuerza que iba cogiendo la derecha, unido a que algunos terratenientes compraban votos a cambio de trabajo, la gente acudió a las urnas. Y la palabra gente engloba por primera vez a las mujeres, las que en esta época se inclinaban en su mayoría más a la derecha. Total, que la derecha arrasó y se convirtió en la fuerza más votada junto con los radicales, que en este punto ya era un partido abiertamente de derechas. Así que ambos partidos pactaron sin problemas. Alcalá Zamora, que era el presidente de la República, que no del gobierno, es importante entender este matiz, era el encargado de designar quién intenta formar gobierno, y se sentía en la tesitura de elegir entre Gil Robles, que tenía en mente el fascismo alemán como modelo, o el oscuro Lerroux. Así que finalmente se decanta por este último. Pero obviamente los radicales dependían del apoyo de la CEDA para gobernar, y fueron muy influenciados por el partido de Gil Robles, que a su vez defendía los intereses de los millonarios que financiaban el partido, obviamente. Este nuevo gobierno hizo que los empresarios y los terratenientes se sintieran a sus anchas. Los empresarios empezaron a despedir trabajadores y a bajar salarios. Los terratenientes también empezaron a bajar salarios, a subir alquileres y a aumentar la violencia sobre el campesinado. En respuesta, los trabajadores y los campesinos intentaron convocar alzamientos revolucionarios, huelgas y empezaron a cometer atentados. Todas estas acciones fueron suprimidas por el gobierno rápidamente, salvo en Zaragoza, donde alcanzaron tal dimensión que se necesitó sacar a los carros de combate para apaciguar la ciudad. Por su parte, en el sur la situación era tal que las familias de clase baja no podían comprar alimentos básicos debido a su alto precio. Por otro lado, la otra derecha, la que quería asaltar el poder por la fuerza, empezaba a armarse. Este fue el caso de los carlistas del norte, que almacenaban armas y entrenaban a su milicia, los llamados requetes. Incluso con los monárquicos iban a Italia a negociar el apoyo italiano en caso de que se decidiesen a asaltar el poder. Los discursos, tanto de los socialistas encabezados en este periodo por Largo Caballero como los de la CEDA, de Gil Robles, se empezaban a radicalizar.
e incluso a ambos líderes les iba siendo difícil controlar el fervor de sus propios seguidores. Por su parte, los fascistas de la Falange iban provocando incidentes para crear desorden, que hicieran pensar a los militares que debían reinstaurar el orden acabando con la República. En 1934 la Falange se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, creando la Fe de las Jons. El PSOE con la que estaba cayendo empezó a dividirse entre los que pedían una revolución guiada por los ideales marxistas y los que pedían moderación y reformas desde las instituciones. La tensión aumentaba a todos los niveles y Gil Robles aumentó la presión sobre el Partido Radical, los que para darle gusto pusieron de ministro de Interior a Rafael Salazar. Salazar reprimió todas las huelgas que se estaban desarrollando en España y cerró los sindicatos más poderosos y acabó con las aspiraciones nacionalistas. Desde Madrid empezaron a declararse ilegales las leyes aprobadas por la Generalitat, que igualmente esta haciendo oídos sordos aprobaba. Además, se anuló los privilegios históricos del País Vasco. En el campo, los terratenientes empezaron a contratar trabajadores gallegos y portugueses, que eran más baratos que los locales, condenando a la miseria a estos últimos. La CNTT declaró una huelga, pero Salazar consideró esta huelga como un acto criminal y la aplastó, llevando a cabo detenciones y cerrando más locales sindicales. La CNTT fue desmantelada. Estos sucesos hicieron a los socialistas más radicales plantearse una revolución, pero el gobierno desbarataba cualquier intento de acopio de armas por parte de trabajadores y campesinos. Los mineros asturianos fueron los únicos que pudieron almacenar armas, por lo que pudiese venir. La CEDA seguía apretando a los radicales y cada vez había más gente de la CEDA o del gusto de la CEDA en el gobierno. Esto llevó a los socialistas a pedir a Alcalá Zamora que convocase elecciones y la UGT, para presionar, anunció una huelga, que gracias a las fuerzas de seguridad del Estado no tuvo impacto. En Barcelona ya se consideraba al gobierno de Madrid como un gobierno controlado por fascistas, y ni corto ni perezoso, Esquerra Republicana de Cataluña, el partido al mando de la Generalitat, declaró el Estado catalán. Los trabajadores catalanes pidieron armas al gobierno para defenderse de la segurísima intervención militar, pero la Generalitat no se las otorgó por miedo a que usaran las armas para rebelarse contra la patronal e iniciar una revolución obrera. Franco, que estaba al mando de dirigir las respuestas militares desde Madrid, envió buques de guerra y tropas con la intención de bombardear Barcelona, pero Batet, al mando de la operación, al saber que la población no estaba armada, evitó bombardear la ciudad y logró devolver Cataluña a España sin producir muchas bajas. En Asturias, sin embargo, sí que se había podido producir una protesta con mucha fuerza contra el gobierno de España, y aquí sí que hizo falta una intervención militar dura. Para ello, Franco necesitó emplearse a fondo, llevando a tropas legionarias, tropas moras y a la aviación. Los mineros, armados en su mayoría con dinamita, no pudieron con la potencia de un ejército bien entrenado y perdió. En este conflicto murieron mujeres y niños en grandes cantidades. Además, tras la caída, sin juicios y sin nada, se fusiló, se torturó y se encarceló a gente. Por otro lado, se encarceló al presidente de la Generalitat por la declaración de independencia y a Manuel Azaña porque se pensaba que había tenido algo que ver con todo este lío. Gil Robles también logró depurar al ejército de militares leales a la República y llenarlo de oficiales que tenían poca simpatía por ella. Todo lo acontecido acercó a las distintas corrientes de los movimientos de izquierda, quienes se manifestaban a favor de la amnistía de los presos políticos. Finalmente Azaña fue liberado, y como un toro recién entrado en la plaza empezó a organizar mítines a los que la gente iba a tropel, y unió a la izquierda en una coalición llamada Frente Popular, preparándose para arrasar en las próximas elecciones. No tuvo mucho que esperar, porque el Partido Radical colapsó por una serie de escándalos, que hizo imposible que pudiese seguir gobernando. Gil Robles daba por descontado que Alcalá Zamora le llamaría para formar gobierno, pero no, Alcalá Zamora desconfiaba de que Gil Robles fuese un demócrata y decidió convocar elecciones. Gil Robles se quedó pues con el culo torcido. Pero bueno, tío, ¿qué mierda es esta?, debió de pensar. Y bueno, con razón, la verdad sea dicha. Así que viendo que jamás podría ser presidente y ante la posibilidad de perder poder ante la pujante izquierda, tanteó a los generales sobre la posibilidad de dar un golpe de estado. Pero estos, tras haber experimentado la resistencia asturiana, no veían al ejército con la capacidad de enfrentarse a la fiereza de los trabajadores. Así que se convocaron elecciones, y el 16 de febrero de 1936 la izquierda recuperó el control de la República y la derecha empezó a entender que solo podría recuperar el poder por la fuerza. Azaña intentó detener la revancha de los trabajadores y campesinos, pero fue inútil. Las propiedades de los ricos y las iglesias empezaron a ser asaltadas por grupos violentos. En respuesta a estos ataques, los pistoleros de la Falange atacaban a los trabajadores y a los políticos de izquierdas por sorpresa. Y, como contrarrespuesta, los trabajadores incendiaban sus sedes. Un estado de guerra abierta entre los civiles, la cual el gobierno no sabía cómo parar. Azaña y el socialista Indalecio Prieto decidieron destituir a Alcalá Zamora de la presidencia de la República.
Así, Azaña se convertiría en presidente de la República e Indalecio Prieto sería presidente del gobierno. Pero los socialistas más descolorados a la izquierda, encabezados por Largo Caballero, cuya casa por cierto fue tiroteada por pistoleros de la Falange, pensaban que Indalecio Prieto se situaba muy en el centro y no apoyaron su candidatura a presidente del gobierno. Así que eligieron a Casares Quiroga como candidato de consenso. Casares Quiroga era de todo menos una persona idónea para el cargo. Enfermo de tuberculosis, llevaría la presidencia con desgana. Como al verlo flaco todos se le vuelven pulgas, una sequía había aumentado la miseria de los campesinos del sur, y estos campesinos empezaron a reformar el campo por su cuenta, ocupando fincas y robando. Por supuesto, la Guardia Civil reprimía estos ataques, en muchos casos con víctimas mortales. Esta vez el caos fue tanto que los terratenientes huyeron de sus tierras, la mayoría a Sevilla, donde empezaron a conspirar y a conseguir financiación para derrocar a la República. Por su parte, los militantes de la CEDA, asqueados por la imposibilidad de tomar el control en las Cortes, fueron engrosando las listas de la Falange. En las calles el ambiente era malo, y dentro del PSOE también. Había una batalla entre los que querían una revolución y los que pedían calma y usar las Cortes para impulsar reformas sociales que devolviesen la paz social a España. El socialista Largo Caballero logró unir a las Juventudes Socialistas y a las comunistas, bajo el nombre de Juventudes Socialistas Unidas, aunque el control efectivo de este nuevo grupo fue a parar a manos de los comunistas. En el Parlamento el ambiente era horrible, la gente ya directamente recurría al insulto e incluso quedaban a la salida para pegarse, aunque luego no se pegaban. Vamos, que ahí no se podía estar. Ante el cacao maravillado que era España, el tensiómetro ya marcaba niveles estratosféricos. Y el gobierno, por miedo a que los militares interviniesen, envió como el que no quiere la cosa a los militares más dudosos a cada punta del país. Franco fue a Canarias, Godez a Baleares, Yagüe se quedó en Marruecos y Muela fue enviado a Pamplona. Un error garrafal este último, porque gracias a la ayuda telefónica de Sanjurjo, que estaba entonces exiliado en Portugal, Mola pudo entenderse con los carlistas y tantear su apoyo a un golpe de estado. Además, Primo de Rivera, líder de la Falange, fue encarcelado por posesión ilícita de armas. Las conspiraciones de los militares eran cada vez más obvias. Además, Ignacio Hidalgo de Cisneros, un militar amante de la República, avisó a Casares Quiroga y Azaña de que la conspiración militar estaba en marcha. Pero estos no le hicieron mucho caso, sino que incluso le reprocharon que fuese acusando a sus compañeros sin pruebas. Pero bueno, Casares Quiroga llamó a los generales más problemáticos y les preguntó si era cierto esto. Así, tal y como lo cuento. Obviamente le dijeron que va, todo mentira, y que le daban su palabra de honor de que ese no era el caso. El 15 de junio de 1936, uno de los grupos conspiradores fue sorprendido por la Guardia Civil en una reunión en Navarra, organizada por el general Mola. Pero Casares Quiroga pidió su liberación inmediata diciendo que confiaba plenamente en el general Mola y en su lealtad a la República. Y ya la repanocha, que es hasta difícil de creer cuando se lee, es que el propio Franco escribió una carta a Casares Quiroga, diciendo que efectivamente iba a haber un golpe de estado, y que él se ofrecía para sofocarlo si a cambio le ascendían. Sorprendentemente, Casares Quiroga no hizo nada después de leer la carta. Nada de nada, de nada. Hay que decir que hay polémica entre historiadores acerca de las intenciones de Franco con esta carta. Fuera una distracción o su declaración de colaborar con la República fuese cierta, lo que sí es verdad es que confirmó al 100% al gobierno que se iba a producir un golpe. La posición de Franco en este momento era digna de mención aparte. En el gobierno que habían diseñado los golpistas, tras el golpe, la figura de Franco no ocupaba ningún puesto de interés. Se había pensado que el jefe de Estado sería Sanjurjo y su mano derecha sería Mola. Godez y Fanjul administrarían ciertas zonas, y la política estaría a cargo de Calvo Sotelo, líder de los monárquicos, y José Antonio Primo de Rivera. Por lo que Franco, aunque pudiese estar de acuerdo con el golpe, no veía mucho futuro en ese potencial gobierno, y quizás, si se mantenía junto a la República, podría ver caer a sus competidores inmediatos en un golpe frustrado y subir en el escalafón. La cuestión aquí, y lo que permitía a Franco poder estar en esta tesitura, era que él, y solo él, era capaz de liderar a las tropas moras, unas tropas que se veían como decisivas para hacerse con el control del país. El poder de Franco a la hora de liderar estas tropas tiene una explicación un tanto mística. Se cuenta que cuando Franco estaba en África, liderando a estas tropas formadas por nativos moros, él, Franco, andaba de pie por el campo de batalla como si nada, y las balas enemigas pasaban muy cerca de él sin tocarle, y cuando le herían siempre se recuperaba. Esto impresionó a los moros, quienes pensaban que estaba poseído por un dios al que llamaban Baraka. Viniera de donde viniese esta admiración, las tropas moras eran las más despiadadas y violentas. Imaginar una rabia tipo Estado Islámico o Al-Qaeda, capaces de hacer cualquier cosa por su dios.
e imaginar que ese dios es Franco para ellos, pues todo esto hace que Franco tuviera un gran poder en sus manos. En estas, y en respuesta a un atentado falangista que acabó con la vida de un miembro de la Guardia Republicana, los compañeros del asesinado mataron a Calvo Sotelo. Dando por descontado que se iba a producir un golpe de estado, Prieto pide a Casares que arme a los trabajadores para que estos puedan contenerlo. Pero Casares no quiere ni oír hablar de semejante disparate y dice que no. Franco sopesó su situación y pensó: Casares me ha dejado en leído y no me ha contestado la carta. Veamos, aquí se va a armar la de San Quintín, e igual el gobierno que tienen los golpistas en la cabeza no sea el que finalmente se haga. Después de todo, uno de los propuestos está ya muerto. Y al bando que yo apoye contará con la ventaja de las tropas más peligrosas de todas, las moras. Así que se unió a los golpistas y el 19 de julio viajó de Canarias a Marruecos, en un viaje financiado por el propietario del periódico ABC, donde se puso al mando de las tropas africanas, que incluían la Legión y las tropas moras, e inició la sublevación. Al enterarse de que el ejército africanista se había sublevado, Azaña preguntó a Casares que dónde estaba Franco. Él le respondió que no se preocupase, que Franco estaba en Canarias y que no se iba a unir al golpe. Esto hizo que la República no se tomase en serio el golpe. Pero ese mes de julio se iniciaba en España no ya un golpe, sino empezaba una guerra civil, cuya violencia alcanzaría cotas nunca vistas hasta este momento en Europa. Pero ya si eso lo cuento en otro vídeo.